En esta mañana comenzamos una serie, poniendo en pausa la serie de mensajes que estamos teniendo acerca de las señales proféticas. Comenzamos una serie titulada Los Milagros de la Navidad. Y el mensaje del día de hoy lo hemos titulado El Milagro de las Profecías Cumplidas. Estará basado en el capítulo 2, donde maravillosamente la hermana Ana en su clase me hizo una introducción. Gracias por la introducción y que se quedó en una introducción, porque si hubiera seguido hablando del tema ya no podría predicar sobre él. Pero son las cosas que hace el Señor. Ninguno de los dos sabíamos de qué íbamos a hablar, ¿verdad? Y este capítulo 2 es en realidad un semillero de profecías. Por eso lo he escogido, porque es un capítulo que aborda el maravilloso tema del nacimiento de Jesús, gira en torno a él y a las profecías que se cumplieron. Como decía la hermana, Mateo cita por lo menos 60 veces las profecías del Antiguo Testamento, en una confirmación de que Jesús es quien dijo que es, porque es imposible que un ser humano haga lo que hizo Jesús en cuanto al cumplimiento de tantas profecías en su persona. Y aquí en este capítulo 2 aparecen por lo menos cuatro profecías, pero nosotros tomaremos solamente 3. Las tomaremos por la frase común que tienen en el verso 15: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. En el verso 17, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Y luego en el verso 23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas. Es un milagro que estas cosas hayan sucedido. No necesariamente porque un suceso carezca de espectacularidad, al estilo del Antiguo Testamento y de los milagros que fueron revelados en el Antiguo Testamento, al menos para mí, independientemente de la opinión de algunos teólogos, no dejan de ser milagros. Tú y yo vemos milagros muchas veces cuando oramos y Dios responde. Quizás su respuesta no está cargada de espectacularidad, pero nos llegó en el momento preciso. Y eso no deja de ser un milagro. Padre, gracias por la bendición de estar en esta mañana en tu casa y tener tu palabra. Nos ponemos en tus manos para que tú, oh Dios, hables a nuestras vidas, nos reveles las verdades que contiene este capítulo de la palabra. Y Señor, ayúdanos a hacer algo al respecto en cuanto a nuestras vidas y en cuanto a la obediencia de proclamar el mensaje de que Jesús nació. Porque la Navidad no es una celebración superficial, sino el gozo de saber que Jesús vino al mundo a morir por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la salvación fue iniciativa de Dios. En el corazón de Dios estuvo el salvarnos desde antes de la fundación del mundo. En Génesis capítulo 3, verso 15 está lo que se llama el protoevangelio, que fue el anuncio del Salvador que vendría de la simiente de la mujer. Dios tuvo un plan y ese plan se ha permanecido a lo largo de la historia. El inicio de ese plan redentor comenzó, como dice la palabra en el libro, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, en el verso 4, donde dice: y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Jesús vino con su destino, su propósito bien establecido. Él vino a morir, dice el verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La Biblia nos recuerda una y otra vez la soberanía de Dios
en cuanto al cumplimiento de su palabra. En el libro de Isaías, en el capítulo 46, verso 9 y verso 10, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese plan de Dios no puede ser estorbado, no puede ser impedido. Isaías capítulo 43, en el verso 13 también nos dice la Biblia: aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Dios nos salvó y envió a un Salvador. De eso es lo que se trata la Navidad. Y en este pasaje, como dije, vemos el cumplimiento de varias profecías del Antiguo Testamento que, por cierto, fueron tipificadas en sucesos que ya ocurrieron, pero no por eso dejan de mirar al cumplimiento en la persona del Hijo. Hay 4 pasajes del Antiguo Testamento que Mateo presenta en este capítulo 2. El primero lo vimos en el capítulo, está en el capítulo 2, verso 6, ¿verdad? Que es el cumplimiento de la profecía de Miqueas, capítulo 5, verso 2. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Y aparte de esta profecía hay otras 3 que las vamos a describir en una palabra. Y vamos a encontrarle la aplicación práctica para nuestras vidas. Cuando hablamos de aplicación práctica es responder a la pregunta: ¿qué Dios me está diciendo y qué debo hacer? Número 1, escape. Número 2, masacre. Y número 3, regreso. Primero, escape. ¿Escape a dónde? Escape a Egipto. En el verso 13 al 15 dice la palabra: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre. Quiero que le preste atención a esta frase, porque esto aparece varias veces en Mateo y nos está diciendo que aquí el importante es el niño. Cualquier otro relato que contenga una historia de una madre y un niño lo describiría a la madre, diría a la madre, toma a la madre y al niño. Pero aquí dice al niño y a su madre. Y sigue: huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, vuelve ahí otra vez, y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, la llegada de los magos, sin duda, que ya había ocurrido en este capítulo 2, fue de gran ánimo y seguridad para José y María. Era una confirmación de lo que los ángeles les habían dicho. Incluso a estos hombres sabios de lejanas tierras, de la lejana tierra de los partos, Dios le dio la noticia y vinieron a adorar a Jesús y a ofrecerle regalo. En toda Navidad se escenifica este suceso. Pero ese regocijo duró poco. No mucho tiempo después que parten los magos, dice la Biblia que he aquí un ángel del Señor le aparece en sueños a José. Esa era la manera usual en la que Dios se comunicaba con el hombre. Hoy Dios lo hace a través de su palabra. Ya no suele usar los sueños. De hecho, los sueños pueden ser motivo de desconfianza,
Porque no solo una persona puede soñar si Dios lo determina para darle una revelación, sino que soñamos por problemas digestivos, soñamos porque estamos impresionados por algo que nos ocurrió antes de dormir o miramos en la televisión. Pero en aquella época, en aquellos tiempos que no tenían la Biblia, Dios le hablaba al hombre en sueños y le da una advertencia. Esta noticia no era una noticia agradable, no era de esperanza, era de peligro y de urgencia. Le dice: levántate, toma al niño y a su madre. Repito, el niño es el importante, no María. Comparado con quién era el niño, María no es nada. Sí, una mujer privilegiada que Dios la escogió como instrumento para que en cuanto a la carne naciera su hijo, pero una sierva que es un ejemplo para nosotros de obediencia y fidelidad, nada más. No hay tal cosa como que es reina del cielo, madre de Dios. No es lo que algunos han hecho de María. Casi no, para mí es una blasfemia. Pero le dice: toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece hasta allá hasta que yo te diga. Pero acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. O sea, aquí encontramos un relato que nos está diciendo quién tiene el control. No Herodes, no este psicópata desquiciado, sino un Dios que gobierna y que independientemente de la maldad humana, su plan no puede ser estorbado. Jesús vino y vino a morir, pero no a morir a manos de Herodes. Él vino a morir en la cruz, a ocupar tu lugar y el mío como nuestro Salvador. José y su familia comenzaron de inmediato a huir y no se detienen hasta llegar a Egipto, más allá del alcance de Herodes. Es probable que José y María usaran los regalos de los magos, oro, incienso y mirra. Probablemente hayan sido los elementos que le ayudaron a pagar el viaje a Egipto y su estancia allí, donde el Señor le dio instrucciones: permanece allá hasta que yo te diga. Ahora, yo no sé si usted se ha preguntado, ¿verdad? Cuando uno lee esto, viene la pregunta: ¿por qué Dios no protegió a su hijo en muchas otras formas y en muchos otros lugares, incluso en Belén o Jerusalén? Quizás bajo las mismas narices de Herodes, ¿verdad? Sobre todo siendo quien era el Hijo de Dios y siendo quien es nuestro Dios todopoderoso, donde claramente se nos dice en estos pasajes navideños que nada es imposible para Él. Podía haber hecho algo como cegarle los ojos a los soldados de Herodes, haberlos destruido por medio de un ángel, o simplemente haber escondido de manera milagrosa a la familia. Pero Dios eligió proteger al niño por el mismo medio común y quizás, como dije, para algunos, poco milagroso de huir a un país extranjero. El mandato de ir a Egipto y luego de salir fueron dados de manera sobrenatural. El cumplimiento de esta profecía era un milagro. Señalaban al Mesías, confirmaban quién era Jesús. Pero hasta donde se nos ha dicho, el viaje en sí, la estadía allí, no estuvieron caracterizados por alguna intervención o provisión especial de Dios. No había espectacularidad en esto. Muchas veces Dios decide moverse en medio de los días comunes y corrientes. Muchas veces también Dios decide moverse por medio de sucesos comunes y corrientes. Pero eso no deja de ser evidencia de la mano de Dios. Quizás usted quiere que Dios responda de una manera espectacular, milagrosa, como dije, al estilo de los milagros del Antiguo Testamento, su oración, pero el cómo va a responder es prerrogativa de Dios. A nosotros se nos manda a orar y por fe esperar
su respuesta observando sensiblemente en el sentido espiritual. Porque no importa los elementos que estén envueltos en un acontecimiento, ya sean elementos humanos o personas humanas, no por eso deja de ser la mano de Dios. La familia no fue transportada al instante a Egipto, sino que debió realizar el largo y agotador viaje por cuenta propia. Tampoco, o tal como habían hecho otros centenares más de familias judías durante siglos anteriores. Sin embargo, a fin de disminuir la posibilidad de que los vieran, porque la prudencia y el sentido común no están divorciados de la fe. Él tenía un plan. José tomó precaución, salió de noche. Dios le habló y él obedeció. No dijo, Señor, pero si tú eres Dios, entonces me voy a quedar aquí. Abre la tierra y traga a ese enemigo tuyo. Mándale un trueno, consúmelo. No, él fue obediente. La obediencia es así. No discute, no cuestiona, simplemente obedece. Y así salió. Y es probable que la estadía de Egipto hasta la muerte de Herodes no durara más de unos cuantos meses. Es ahora que se nos informa la razón principal del por qué la familia fue a Egipto. Dice la Biblia, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Esta profecía se refería originalmente a Israel, pero no se quedaba en Israel, iba más allá del verdadero hijo, iba más allá de Israel como nación, sino señalando al verdadero hijo, al Salvador, a Jesús, al Mesías. De eso se trata. Y esta es una pieza más de evidencia de que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador prometido. No era un acto de casual ni una coincidencia. Para nosotros no existen coincidencias ni casualidades. La mano poderosa de nuestro Dios. Un Dios que no solo nos creó y nos puso en este mundo, sino un Dios inmanente que está involucrado en nuestra vida y que dice la Biblia que hasta los cabellos de nuestra cabeza todos están contados. A Dios le importa lo que pasa con tu vida, lo que sucede todos los días. Y no hay cosa tan pequeña e insignificante por la que no puedas orar. En segundo lugar, la masacre. Un acto abominable. ¿Qué masacre? La masacre en Ramá. El asesinato de los niños por Herodes. Esta fue la tercera profecía cumplida que Mateo menciona en el capítulo 2. Una brutal masacre que este sujeto provoca en Belén. Después que José pusiera secretamente a Jesús y a su madre a salvo en Egipto, el malévolo Herodes se llena de furia porque dice la Biblia que se vio burlado por los magos. En realidad no fueron los magos los que se burlaron de Herodes. Fue Dios. Porque Dios no permitiría que su hijo muriera a manos de este perverso. Muchas veces vemos gente en posiciones de autoridad haciendo cosas abominables. Y llegamos a pensar que ellos están sin control, que sencillamente hacen lo que les place y no hay nada más. Eclesiastés dice que por encima de ese hay otro que mira y vela. Y ese es nuestro Dios. Este hombre queda registrado en las Escrituras como alguien que cometió uno de los hechos más sangrientos de su carrera, y podríamos decir el más cruel. Era tal Herodes, el odio de Herodes por ese recién nacido aspirante a su trono, según lo vio él, que cuando recibió la noticia de su nacimiento se llenó de miedo.
El propósito de hacer que los magos le informaran al regresar era tener información exacta para descubrir y destruir al niño. Eso de que voy a adorarle era una mentira. Los magos regresaron por otro camino, evitaron a Herodes, y esto intensifica su furia asesina. Dice la Biblia que se enojó, y se enojó ¿cómo? Mucho. Ahora, la ira muchas veces se descarga no sobre las personas que son o sobre la persona que es el objeto de nuestra ira. Cuando nos llenamos de ira, solemos hacer y decir cosas muy feas. Y a veces descargamos nuestra ira sobre las personas que no tienen culpa. Este hombre eso fue lo que hizo. Mandó a matar todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Él llegó a aumentar hasta el promedio de 2 años. Él hizo sus cálculos, como dice, inquirió el tiempo de la información de los magos, mientras que Jesús probablemente no tenía más de 6 meses en ese momento. Pero aunque hubiera tenido la edad que Herodes determinara por la información de los magos, es probable que el rey no hubiera querido correr riesgo. Y entonces dijo, voy a subir un poquito. No me importan las consecuencias de mis actos. Matar a todos los bebés varones de hasta 2 años, para él era una pequeña precaución en su mente enferma, psicópata, ¿verdad? En caso de que los magos se hayan equivocado, hayan hecho un cálculo mal o lo hubieran engañado, mejor llego a 2 y ahí acabo. ¡Qué tremendo! Nunca podemos leer esta historia y quedarnos pasivos. Solemos decir qué perversidad, ¿verdad? ¿Cómo puede un hombre hacer semejante cosa, abusar de su poder de semejante forma? Permítanme decirles que la sociedad humana es responsable delante de Dios de cometer todos los días la misma barbaridad que cometió Herodes. ¿Qué hizo Herodes? Derramó sangre inocente. A veces he oído personas que dicen, bueno, la Biblia dice no matarás. Y citan Éxodo capítulo 20. Pero la Biblia no dice eso. No se apresure. Escúcheme. Si usted va a Éxodo 20, la traducción correcta de ese mandamiento del decálogo es no asesinarás. ¿Por qué? Bueno, un análisis muy simple del contexto donde está ese mandato en el libro de Deuteronomio, en Éxodo. Te está diciendo que no puede significar simplemente no matarás, porque Dios después directamente ordena la pena capital para aquellos que violaran ciertas leyes. Estaba dentro de la ley de Dios la pena capital. O sea, para ser más justos a la hora de interpretar la palabra y el Antiguo Testamento, lo correcto es decir, no que la Biblia condena matar, sino que la Biblia condena derramar sangre inocente. Si usted busca una concordancia, como lo he hecho muchas veces, se va a quedar sorprendido la cantidad de pasajes que hablan de derramar sangre inocente. Ahora, hay un ejemplo muy actual para nosotros de lo que es realmente derramar sangre inocente. Y estamos muy familiarizados con eso porque ocurre todos los días. Y todos los días intentan justificarlo. Es el aborto. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo se practican 42 millones de abortos anuales. ¿Saben lo que son 42 millones? Estaba buscando algunas cifras en los Estados Unidos que nos dejan espantados. Solo les voy a citar lo que ocurrió en el año 2016, 623.471 abortos.
demasiadas vidas inocentes. Esto que hizo Herodes Dios no permaneció indiferente ante esta barbaridad. Hay una historia que confirma el fin de este gobernante. Herodes, como se le conoce, Herodes el Grande, el asesino de los bebés, tratando de destruir a Cristo, se echó sobre él la sangre de tantos inocentes. Se cuenta que poco después de esto, recibe de parte de Dios una enfermedad incurable. Sentía continuamente un fuego lento y vago que le atormentaba sus partes internas. Sintió un deseo vehemente y ávido de comer, pero nada lo satisfacía. Se le pudrieron los intestinos. Su respiración era entrecortada y hedionda. Algunos de sus miembros entraron en estado de putrefacción y en todos ellos sufría calambres tan violentos que resultaba imposible de soportar. Y así, volviéndose loco del dolor, murió miserablemente. Hermanos, Dios es testigo cuando alguien derrama sangre inocente. Fue testigo de lo que hizo Herodes y es testigo de lo que está haciendo el mundo con tantas vidas de niños, donde lo que ocurre es un intento diabólico de evadir la responsabilidad por nuestras acciones. No tengo que pensar, veo a alguien que me atrae físicamente y como un animal, me acuesto, tenemos sexo, la mujer sale embarazada y después podemos resolver el problema. Entonces la sociedad le facilita los homicidios con sus leyes irresponsables, donde políticos que son sostenidos con el dinero de nuestros impuestos apoyan una y otra vez leyes en contra de Dios y de la santidad de la vida. Políticos hipócritas y activistas mentirosos y de doble moral que se preocupan por lo que está pasando en los océanos con el asesinato de ballenas o de animales que son maltratados y asesinados, y no les importa lo que está pasando con las vidas humanas. Y este es un aspecto que es tomado muy poco en cuenta cuando nosotros decidimos apoyar a un candidato a la presidencia. No, primero buscamos a alguien que nos simpatice. Y sobre todo a alguien que nos llene el bolsillo de dinero sin trabajar. Pero no importa lo que piense de la santidad de la vida, del matrimonio. Hermanos, hay aspectos que no se pueden negociar a la hora de votar por un candidato a la presidencia. Aquí no se trata de cómo pueda caer cierto personaje. Aquí se trata de qué cree o qué dice que va a respaldar con sus políticas. En la Biblia, repito, hay ejemplo tras ejemplos de personas que fueron juzgadas por derramar sangre inocente. Le voy a poner otro rápido, Herodes Antipas. Este tipo fue conocido por el asesinato de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un santo, un hombre que fielmente anunció la verdad y no pidió disculpas. Dijo lo que tenía que decir de parte de Dios ante un rey adúltero y le costó la vida. No cambió el mensaje. Fue asesinado, fue decapitado. Se dice que este hombre, no mucho después de esta infamia, cayó en desgracia con el emperador romano. Junto con su incestuosa esposa Herodías, la que sugirió el crimen, fueron desterrados y cayeron en la miseria y pobreza. Y terminaron sus desgracias sumergidos en gran vergüenza y miseria. Este hombre fue un perseguidor de los santos y terminó también comido
Bueno, estoy mencionando a Herodes Antipas, pero este que estoy mencionando es Herodes Agripa. También persiguió a cristianos y masacró a muchos. Terminó comido de gusanos en el 3er año de su reinado. Podría citar ejemplos tras ejemplos. Ahora, ¿cómo creen ustedes que Dios mira a una nación y al mismo mundo que ha decidido hacer algo que Dios abomina, aprobar leyes que Dios detesta? ¿Cómo es posible que Dios haya traído juicio sobre todos estos derramadores de sangre inocente a lo largo de la historia, cortando y derribando a todos los culpables, y permanezca mirando a otra parte cuando se trata de Estados Unidos de América, que ha derramado la sangre de millones de inocentes? No, hermanos. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia y que la gente se arrepienta de sus pecados, porque Dios hará juicio. Sí, el Dios de la Biblia es un Dios de amor, pero no es indiferente al pecado. Cuando Caín asesinó a su hermano Abel, Dios estuvo muy enterado. Y le dijo: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No hay justificación para la maldad que hoy en nombre de los derechos de la mujer se comete. Sea responsable. Si usted no quiere un hijo, no lo provoque. No tenga relaciones de manera irresponsable. Por eso la Biblia condena el adulterio y la fornicación. Por eso la Biblia está a favor del matrimonio y dice que es santo. Porque ese es el medio en el cual deben nacer los hijos, para enseñarles los valores, a amar a Dios, la sociedad, y puedan ser buenos ciudadanos. Dios hizo juicio sobre Herodes. Ahora, esto fue el cumplimiento de lo que fue dicho por el profeta. Este acto bestial de Herodes no fue algo que tomó a Dios por sorpresa. Jeremías 31:15 habla de esto. Mateo lo está citando y está hablando de un suceso que experimentaría Israel cuando la mayoría del pueblo sería llevado cautivo a Babilonia. Ramá, un pueblo como a 8 kilómetros al norte de Jerusalén, fue también el lugar en que los judíos fueron reunidos para la deportación a Babilonia. Esa frase, Raquel, por cierto, Raquel era la esposa de Jacob. Israel fue más tarde la madre de José, cuyos 2 hijos fueron Efraín y Manasés, que se convirtieron en progenitores de las 2 medias tribus que llevan su nombre. Esa frase, representando el dolor de todas las madres judías que lloraron aquella tragedia. Póngase a pensar por un momento que usted haya sido madre de alguna de esas criaturas o padre. Bueno, esa barbaridad fue tipificada por la tragedia de Israel en la época de Jeremías, pero tenía un doble cumplimiento y estaba señalando a las madres de Belén, que llorarían en gran amargura por la masacre de sus hijos realizada por Herodes. Una profecía más que ocurriría en torno al nacimiento de Jesús y confirmaría que Él era el Mesías. Pero hay otra, la palabra regreso. ¿Regreso a dónde? A Nazaret. En el capítulo 2, verso del 19 al 23 dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre otra vez, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea.
y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Aquí hay otra profecía que se cumple. Después que muere Herodes, ya explicamos cómo murió. El ángel que le había dicho, ve a Egipto, estate allá hasta que yo te diga, se le vuelve a aparecer y le dice, ahora regresa con el niño y su madre, porque ya las personas que procuraban su muerte han muerto. Han muerto. José no recibió instrucciones de regresar a ninguna ciudad o región particular. Simplemente toma al niño y a su madre, llévalo de vuelta a la tierra de Israel. Sin embargo, al llegar al sur de Israel y enterarse que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero hermanos, esto tampoco fue casualidad. La voluntad y responsabilidad humana no pueden tampoco estorbar el plan de Dios. ¿Qué ocurrió? Se fue a la región de Galilea. Que llegaran y habitaran en la ciudad que se llama Nazaret no solo se debió a que José y María eran originalmente de allá, era la providencia divina. Se cumplió lo que fue dicho por los profetas. Ahora, un detalle importante, no aparece en el Antiguo Testamento una declaración específica de que el Mesías habría sido llamado Nazareno. Puesto que Mateo aquí habla de los profetas en plural, parece que varios habían hecho esta predicción. Aunque no aparece registrada específicamente en el Antiguo Testamento, Mateo no nos dice qué profeta dijeron que sería llamado Nazareno, sino tan solo que más de uno dijo eso, fueron varios. Sería llamado Nazareno y que la profecía se cumplió cuando Jesús fue llevado a Nazaret, donde José y María habían vivido antes. Recuerden que el Evangelio de Mateo fue un evangelio escrito para judíos. Los lectores originales eran judíos y probablemente era de conocimiento muy común entre ellos que profetas específicos hablaron de esto. Nazaret estaba ubicada casi a 90 kilómetros al norte de Jerusalén. Estaba en la región de Galilea, donde el Señor le ordenó a José que fuera. El pueblo se hallaba en una cuenca elevada de aproximadamente 2,5 kilómetros de ancho. Ahora, era un pueblo de mala fama, porque era habitado principalmente por individuos famosos, por sus toscas y violentas maneras de proceder. El término nazareno por mucho tiempo fue objeto de burla. Cuando veían a alguien rudo y grosero, le decían nazareno. Por eso Natanael, que era de Caná, algunos kilómetros al sur, le llega a preguntar a Felipe, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Bueno, la pregunta es específicamente interesante porque Natanael, quien por las propias palabras de Jesús dice que era un verdadero israelita, en quien no hay engaño, no era un chismoso, un difamador, un tipo lleno de prejuicios. Natanael no solía difamar a sus vecinos. Él mismo estaba asombrado de que aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, viniera de un lugar de tan mala reputación. Miren, los primeros judíos no consideraban el hecho de que Jesús fuera de Nazaret una prueba. Lo consideraban una prueba de que no podía ser el Mesías. Para ellos no era una señal de que no lo era. De hecho, lo veían ellos como algo inconcebible. Tértulo, actuando como abogado del sumo sacerdote Ananías y de otros dirigentes judíos,
habló de modo despectivo de Pablo delante del gobernador Félix en Hechos 24:5 y dijo, como una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Ahora, el hecho de que Jesús naciera en Nazaret no solo cumplió la profecía de varios profetas anónimos, sino que le dio a Jesús un nombre, Jesús Nazareno, que sería usado como una burla, un reproche. Y en realidad esto era el cumplimiento de profecías como Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres. Qué tremendo, hermanos. La historia del Evangelio desde el mismo comienzo está llena de la gracia y está además llena del amor de Dios por nosotros. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2 que Dios se humilló a sí mismo. Cuando envió a su Hijo, que se hizo carne, aceptó la humillación de vivir entre nosotros. Y cuando comienza esa encarnación, comenzó de una manera tremenda, desde el mismo lugar donde nació y en las condiciones que nació y lo que trajo sobre su vida al nacer de esa forma y continuando con la manera como vivió y cómo murió. No solamente su nacimiento fue ignorado y no tuvo una cama como los demás niños con las condiciones mínimas requeridas. Nació en un establo, en un comedero para animales. Las grandes personalidades de aquel día no estuvieron enteradas de que el Salvador había nacido. No salió por los titulares de periódico de Belén. No, hermanos, pasó desapercibido. Fue un suceso anunciado a unos humildes pastores. ¡Qué tremendo! Fue cuestionado su nacimiento, fue cuestionado su origen. María, prácticamente una adolescente, se echó sobre sí la humillación de ser tratada como una adúltera. José de igual manera. Y Jesús, no solo de haber nacido en Nazaret, no solamente ser clasificado un nazareno, sino además muchas veces fue objeto de burla porque lo veían como un hijo de fornicación. Realmente me pregunto muchas veces, ¿cómo es posible que Jesús fuera tan lejos para salvarnos, hermanos? ¿Hasta dónde fue capaz de llegar el amor de Dios para redimirnos? Porque no solamente fue un nacimiento fuera de serie, lleno de humillación, su vida estuvo caracterizada por el rechazo y el desprecio humano. Y su propia muerte fue una muerte de cruz, despreciado también por otros. Sentimos ese amor. Ahora, honestamente no lo podemos comprender. Porque mientras más conocemos al ser humano, y para hacerlo personal, mientras más nos conocemos nosotros, más trabajo nos cuesta entender lo que Dios hizo. Por eso la gracia no es para entenderla, sino para recibirla. Porque no se trata solo de que Dios amó al mundo y envió a su Hijo a morir por el mundo. Se trata de que Dios envió a su Hijo a morir por mí, por ti. Con esa mente y ese corazón donde una y otra vez se incuban pensamientos perversos y malignos. Como dijo Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos. Sin embargo, allí fue y murió. Y yo me pregunto, ¿no tiene acaso él
todo el derecho a juzgarnos, habiendo ido a tal extremo para ofrecernos una oportunidad, para mostrarnos un camino y una puerta por la que podamos transitar para acercarnos a Dios y recibir las bendiciones del cielo. Ahora hay gente que les cuesta trabajo reconocer su condición perdida y aceptar el evangelio. Lo consideran una locura porque la mente humana no logra entenderlo. Sin embargo, es la verdad revelada que debemos aceptar por fe.